Muy buenos días. Acá estamos nuevamente juntos. Qué bueno que estés ahí acompañándome. Gracias. Katy Fernández te saluda. Y como siempre te invito a que traigas tu Biblia y a que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque siempre nos llenas de tu Espíritu Santo que nos da fuerzas y nos da fe en medio de las tormentas de la vida. Y gracias también, Señor, porque siempre nos recibes. Por favor, Padre, toma todo nuestro corazón, llénanos del Espíritu Santo para que con tus fuerzas podamos siempre andar por tus caminos y nada de esta vida jamás nos separe de tu precioso camino hacia la vida eterna. Y ahora, Padre, nos preguntas como siempre, ¿dónde estás tú? Aquí, ante ti, deseosos de escucharte. Háblanos, que tu Espíritu Santo nos enseñe. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te amamos. Amén. La lección de escuela sabática para esta semana lleva por título La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. El versículo para memorizar: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. La unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia compartida en Jesús, quien es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Los vínculos sólidos de confraternidad se forjan en una experiencia espiritual común. Los primeros adventistas tuvieron esa experiencia en el movimiento millerista. Su experiencia común en 1844 unió sus corazones mientras buscaban una explicación para su chasco. Esta experiencia dio a luz a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la verdad sobre el juicio, preadvenimiento y todo lo que implica. La experiencia de la Iglesia primitiva es un testimonio del poder de la Biblia, la oración y la comunión para promover unidad y armonía entre creyentes de orígenes diferentes. Esa misma experiencia todavía es posible hoy. No hay nada que sustituya al cristiano para la concreción del vínculo espiritual que lo une con otros creyentes y con el Señor. Jesucristo mismo atrae a un alma a sí mismo, pero luego siempre une a esa alma con otros creyentes en su cuerpo, la iglesia. Y lo que realmente nos une es entregarle cada día todo nuestro corazón a nuestro Dios vivo para que Él lo llene de su Espíritu Santo, para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. La lección para el domingo 28 de octubre lleva por título Días de preparación. En las últimas horas que pasó con los discípulos antes de su muerte, Jesús le prometió que no los dejaría solos. Enviaría a otro consolador, el Espíritu Santo, para acompañarlos en su ministerio. El Espíritu los ayudaría a recordar muchas cosas que Jesús les había dicho y lo que Jesús había hecho, y los guiaría a descubrir más verdades. En el día de su ascensión, Jehová renovó esta promesa: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se derramaría para permitir que los discípulos fueran testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Vamos a leer lo que nuestro Dios vivo nos dice en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. ¿Qué hicieron los discípulos durante este periodo de 10 días? Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Nuestro Dios vivo nos dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivo, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Podemos imaginar esos 10 días como un periodo de intensa preparación espiritual, una especie de retiro durante el cual estos discípulos compartieron sus recuerdos de Jesús, sus obras, sus enseñanzas y sus milagros.
perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberlo apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaban con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se volvieron en estrecho compañerismo cristiano. Esto está sacado de Hechos de los Apóstoles, página 29 y 30. ¿Qué cosas te gustaría rehacer con respecto a tu fe? ¿Qué puedes aprender de tus remordimientos del pasado que pueden ayudarte a forjar un futuro mejor? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Costoso, pero vale la pena. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Cuando Jesús durante su ministerio terrenal invitaba a la gente a seguirlo, no era difícil entender el significado de sus palabras. Después de todo, Él se encontraba aquí físicamente. Él dijo a los pescadores y a los cobradores de impuestos, vengan en pos de mí. La respuesta de estas personas se plasmó en el acto concreto y físico de poner los pies en la tierra, caminar tras el Salvador y convertirse en sus compañeros de viaje. Aunque Jesús ya no está aquí físicamente, continúa extendiéndonos hoy a ti y a mí su invitación a seguirlo. ¿Qué significa hoy seguir a Jesús? Seguirlo no se limita ya a recorrer la tierra de Israel tras él. Se trata más bien de una invitación de cada persona en cada país y en cada época. Seguir a Jesús significa unirse a Él para continuar lo que vino a hacer, llamar a los pecadores al arrepentimiento, buscar lo que se había perdido, dar a conocer la vida abundante que ofrece a todos los que viven en la miseria del pecado, traer gloria al nombre de Dios, libertad a los esclavos de vicios, pecados y mala vida. Ir en pos de Él significa recoger con Él, no desparramar. No hay seguidores neutrales, o recogemos o desparramamos. Los creyentes nos hemos unido a Él para continuar su labor, congregar un pueblo leal para la gloria de su Padre. Seguir a Jesús, además, significa que debemos ser partícipes de sus sufrimientos. Cuando Jesús nos llama a seguirlo, hace hincapié en el sufrimiento. Ningún seguidor de Jesús debe extrañarse de que el mundo se vuelva en su contra, de que lo desprecien o de que traten de hacerle difícil la vida. Jesús sabía que se dirigiría a la cruz y nos exige hacer lo mismo. Él sabía que su propio dolor caería sobre aquellos que lo seguían. Nos llama a seguirlo en su sufrimiento porque esta vida de gozoso sufrimiento por Jesús demuestra que Él vale más que todos los tesoros por los que el mundo quiere engañarnos y quiere que dejemos el camino de la salvación. Seguir a Jesús es de importancia suprema. Conlleva ciertos comportamientos, romper relaciones con otras personas o con ciertas posesiones. Sufrir con Él y complacerlo en todo. Es costoso, pero ¿vale la pena seguir a Jesús?
Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos acordarnos, si algo obstaculiza que tú y yo sigamos a Jesús en el verdadero sentido del término, debes librarte de todo estorbo. Decide hoy renunciar a todo para estar a la entera disposición de tu Dios vivo, de tu Dios creador, de tu Dios todopoderoso, para que los propósitos que Él tiene para ti se hagan realidad. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde siempre y te llene de su paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.